Es necesario, mis queridos amigos, mis queridas amigas, amadísimos y amadísimas, es más necesario que nunca que sepamos discernir las obras de la carne, lo que son las obras de la carne en este tiempo final. ¿Por qué razón? Porque somos como ovejas en medio de lobos. Y si no aprendemos a discernir quiénes están ejerciendo las obras de la carne, pues realmente vamos a escuchar a quien no debemos y nos van a morder auténticos bichos. ¿Entienden? Entonces hoy vamos a ver qué son las obras de la carne en verdad y espero que no me caliente, porque si me caliento ya daré nombres y apellidos porque es escandaloso, realmente escandaloso lo que están haciendo desde esas supuestas raíces hebreas, desde ese supuesto mesianismo. Es cada vez más vergonzoso lo que están predicando. Les adelanto algo por adelantado, y ya digo que no quiero calentarme porque si no hablo con nombres y apellidos y hecho por hecho, porque yo me los conozco bien, puesto que he estado 10 años estudiando con muchos de estos ministerios de raíces hebreas y, y me los conozco bien y llevamos 8 años predicando la palabra de poder. Así que me los conozco bien y podría hablar largo y tendido de sus obras, de sus frutos, de su verdadera carnalidad, de sus obras en la carne, ¿verdad? Y podría realmente ponerlos en su lugar a todos y cada uno, porque he estado día por día viendo sus publicaciones, lo que han hablado, lo que han dejado de hablar, incluso lo que han compartido conmigo, en mala hora, ¿verdad? En mala hora porque vamos, el hecho de que yo compartiera con ellos ya, ya les rebasaba. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver al final de esta prédica, ellos no se mueven en un ruach de palabras de sinceridad y verdad. Entonces todo lo que hables con ellos va a ser una pérdida de tiempo, aunque la palabra de Elohim no vuelve al vacío, pero porque hace su labor, pero realmente es relacionarte con, con lobos vestidos de ovejas y que muerden por doquier, ¿verdad? A quien pillen, a quien se descuide, a la ovejita que se descuide, y por eso nosotros hemos de advertir a las ovejitas, a las lindas ovejitas, a que no se acerquen a ningún ministerio. Primero, no es necesario porque tienen ustedes más de 1500 enseñanzas para ver día por día de nuestro ministerio. Y segundo, si dicen de acercarse a algún ministerio de la red, manténganse alejados de todos los que no sean el ministerio de Cristian Silva, que a lo mejor Cristian Silva ni siquiera sabe que existimos, pero nosotros apreciamos su trabajo y sabemos que se mueve en honradez, aun cuando ha predicado y predica cosas que no nos gustan nada, pero valoramos su honradez intelectual, una honradez en la que el resto de los ministerios no son capaces de moverse porque no tienen ni sinceridad ni verdad en ellos. Entonces, el ruach en el que se mueve, el espíritu donde se mueven, es totalmente errado. Es un hierro detrás de otro. Así que, pues esto, manténganse alerta, y nosotros no les prohibimos nada porque nosotros mismos nos formamos, nosotros mismos escuchamos predicaciones de todos y escudriñamos y nos animan más a escudriñar para realmente abatir toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Elohim. Pero las ovejitas que quieran llegar y que quieran llegar sin mordidas y que quieran llegar sin estorbo, por favor, miren este caudal, asimílenlo y vivan
vivan de que hay un profeta de Elohim, un hombre que Elohim ha levantado, ha tratado durante toda su vida y que ha guardado para todos ustedes sin haberse contaminado en ningún púlpito, en ninguna estrada, con ninguna congregación, ¿verdad? Entonces, es así y es para gozarse este caudal que nos ofrece nuestro bendito Elohim. Un caudal que se nos da a nosotros los primeros y somos los que más lo disfrutamos, ¿verdad? Entonces oramos como David, que decía, y esta oración no la puede hacer un perverso. David decía que por causa mía no yerren, ¿verdad? Que no sea yo motivo para que el pueblo se desvíe, ¿verdad? Entonces, esta es la oración que hay que hacer. No ser estorbo a Elohim, sino ser un caudal de bendición, ¿verdad? Para que las almas lleguen donde han de llegar, que es en la presencia de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a ayudarles a todas las lindas ovejitas, ¿verdad?, a saber discernir lo que son las obras de la carne. En el Salmo 63:1, dice, en mucha reverencia en este hermoso Yom que ha levantado y sostenido en su inmensa Rahamín, misericordia, nuestro Abacadosh, nuestro Padre. Dice en el 63:1, dice, Elohim, Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bueno, esto es una profecía inconmensurable, la de verdad que si nos detenemos en la palabra nos gozamos tanto que es que echaría uno todo el día hablando de un verso, porque es preciosa y es, de verdad, te lleva a una bendición tras otra. Dice David, resumiendo, dice, mi carne te anhela. Entonces nosotros vamos a hablar de las obras de la carne, pero ¿cómo puede decir David que mi carne te anhela si la campaña que se hace ya no contra la carne, sino contra el ego, contra la propia esencia del ser humano, es una constante exhortación, y más que exhortación, amenaza continua acerca de que la carne es mala, el ego es malo, todo lo que nos recuerde a ser humanos es malo, ¿verdad? Pero David aquí proclama, mi carne te anhela. ¿Puede la carne, puede nuestra carnalidad anhelar al único y verdadero Elohim? Por supuesto que sí, porque es un cuerpo que se va renovando, que se va transformando de poder en poder, de gloria en gloria, como la aurora, cada mañana va increciendo, ¿verdad? Pero hay quien no concibe esto, no puede concebir que la carne de la amada del Mashiach anhele a nuestro amado, porque descartan la carne misma. Entonces, ¿pero por qué descartan la carne? Hombre, carne ni sangre, dice carne ni sangre. Vimos que la sangre sí, pero la carne no. ¿Pero por qué la carne no? Porque necesita renovarse constantemente. En el ruach de vuestra mente, renovaos, ¿verdad? Pero fíjense lo que acaba diciendo en este verso David, dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Entonces, mi carne te anhela, pero como no, digamos, quieren darle licencia a mi carne para que te anhele, porque quieren separarme y disgregarme a mí mismo en una digresión psicológica nefasta, bipolarizarme, la carne por un lado y el espíritu por el otro. Entonces, como me demonizan mi carne, fíjense lo que les digo, nos demonizan la carne, entonces, ¿qué nos hacen? Que le anhelemos
en tierra seca y árida donde no hay aguas de la palabra. ¿Por qué? Porque nos han roto haciendo ver que el espíritu va por un lado y la carne va por el otro, cuando en los hijos de Elohim, en la amada del Mashiach, no es así, porque en la amada del Mashiach, hasta su carne, hasta nuestra carne, con cada poro de nuestra piel, alabamos, adoramos, exaltamos y anhelamos, ansiamos la presencia de nuestro Mashiach. ¿Entienden? En Salmos 84:2, seguimos en el libro de los Salmos, 84:2, dice así: anhela mi alma. Ahora, ¿quién anhela? Anhela su carne. ¿Y ahora quién anhela? Anhela su alma. ¿Serán que van cada una por un lado? No. Es una unidad de propósito y una unidad en sí misma, porque el alma es la mente de la carne. Entonces dice, anhela mi alma, y aún ardientemente, está tomando ahí un componente pasional, físico, deseo físico, carnal. Mi alma, y antes ha dicho, mi carne te anhela, con un deseo ardiente. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón, mi lev, y mi carne, mi corazón, que es todo, parte de mi alma. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón, mi lev, y mi carne cantan al Elohim vivo. ¿Cómo es posible esto? No lo pueden conciliar ya teológicamente. ¿Por qué? Porque han demonizado la carne y no han comprendido que la carne de la amada del Mashiach declara su anhelo por nuestro amado Mashiach. ¿Verdad? Mi lev, mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo interiormente. Y es que su manifestación es en mi carne, porque se me ponen los pelos como escarpias cuando oigo las palabras de la boca de mi amado Mashiach. ¿Entienden? Gálatas 5, 16, 17. En el libro de los Gálatas 5, 16 al 17, seguimos leyendo, mis preciosos y mis preciosas. Digo pues, andad en el Ruach. Fíjense esto. Andad en el Ruach, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene sus deseos. Ahora vamos a ver. Sus deseos, que si no se mueven en el deseo primordial y latente y presente en todos los demás deseos, que debe ser el deseo de nuestro amado Mashiach, de fundirnos en él, entonces va a tener unos deseos que no van a estar en consonancia ni con la shalom, ni con la paz, ni con la libertad, ni con el verdadero Jabá, el verdadero amor. Va a ser totalmente una disgregación de nosotros mismos, de nuestra esencia. Vamos a rompernos psicológicamente. Si no ponemos todos nuestros deseos bajo el tapiz de nuestro amor por el Mashiach, y en ese debemos volcar todos nuestros demás deseos. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu, en el Ruach, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach, contra el Espíritu. Claro, cuando no se sujeta al Ruach correcto. Ahora vamos a ver el Ruach correcto,
y el del Ruach es contra la carne, y que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Para qué? Dice que se oponen la carne y el Ruach para que no hagamos lo que queremos. Entonces, si es para que no hagamos lo que queremos, quiere decir que lo que queremos es el Ruach, movernos en el Ruach. Correcto, ese es el deseo íntimo, ¿verdad? Ese es el deseo íntimo, eso somos nosotros, en nuestro ser completo, ¿verdad? Y a eso llegamos a hacer lo que queremos cuando nos movemos en el Ruach, en el espíritu que abarca ya una carne en la que tú haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a quien quieres y estás amando a quien conoces, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces, satisfacer 16 al 21, vamos a leer, del 16 al 21, dice, sigue diciendo el 18, dice, pero si sois guiados por el Ruach, dice, pero si sois guiados por el Ruach, por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿se entiende? Bajo la ley del pecado, de malos deseos, no puestos en el deseo primordial de agradar y desear al Mashiach en todo tiempo. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. ¿Qué son las obras de la carne? Aquí está lo que le da título al mensaje de hoy. Con esto lo vamos a responder. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. Todo esto se enseña con base teológica en los que están ministrando Torah. Quieren darle una base teológica, santificar estos pecados, estas transgresiones, estos malos deseos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, amagos de homicidios, ya quisieran ellos asesinarnos a más de uno de los que estamos, de los pocos que estamos predicando la palabra de poder en verdad en la red. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces, satisfacer los deseos de la carne es inventar una teología, inventar un Jesús o un Yeshua que tenga una teología que respalde todo esto. De modo que si tú eres un adúltero, si has sido adúltero teniendo Biblia, ya entras aquí, no puedes heredar en el reino de Elohim. Si eres un fornicario, un inmundo, un lascivo, un idólatra, un hechicero, te mueves en la psicología, te mueves en eso, en el trucaje, ¿verdad? En la hechicería, en la cábala, en la mística judía, no puedes entrar en el reino de Elohim. No puedes. Es palabra de Elohim. Entonces, satisfacer los deseos de la carne es inventar un Jesús o un Yeshua o como quieran llamarle, pero de todas maneras lo tienen para justificar y para santificar sus pecados que ante todo es pura idolatría, principalmente también porque comulgan con aquellos que odian a Yahshua HaMashiach manifiestamente y toman de una fuente judía, que son enemigos manifiestos de Yahshua HaMashiach. Lo han venido siendo a lo largo de los siglos. Entonces, o en el caso del cristianismo, es inventar un Jesús que suple todas tus necesidades. Claro, lo que a ti, cristiano, te parecen necesidades,
que en verdad suelen ser caprichos. Entonces te inventas un Jesús para satisfacer todos tus caprichos. ¿Cuál es tu capricho? Mujer u hombre. El capricho de la chica, de la mujer, es predicar. Y claro, como lo tienen crudo en el evangelismo, porque aún no se le da autoridad sobre las congregaciones, en muchas congregaciones no se le da a la mujer autoridad para predicar, pues se mueve en una denominación donde pueda ejercer ese ministerio que ella llama llamado, pero que en verdad lo va a utilizar para hablar estupideces, sandeces y desfogarse un poco, ¿verdad? Y entonces, claro, al final pueden cumplir su sueño de predicar la palabra, pero ¿a qué precio? Al precio de ser sodomizadas por el zángano de turno, porque el zángano de turno, en muchas ocasiones mayor que ellas y que lleva todo el tinglado de sus ministerios, que es de verdad quien hay detrás, juntando a otras zorrillas como ella, pues entonces son sodomizadas intelectualmente por su zángano. ¿Para qué? Para hablar vanidades, auténticas vanidades. ¿Por qué? Porque se han inventado un Jesús para cumplir todos sus caprichos. ¿Caprichos de qué? Caprichos de poner la mano sobre los enfermos y sanar, de predicar a todo el mundo, de tener amor con todos. Son caprichos, se han inventado un Jesús para cumplir sus caprichos, sus expectativas carnales, de su mente carnal, de una carne que no va en consonancia con el ruach, con el espíritu, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es que tienen todas estas obras de la carne manifiestas. Enemistades, no se enemistan, por eso hay tantas denominaciones, por eso se han dado lugar, precisamente nacen de ahí, de las enemistades, de las denominaciones. Pleitos, tremendo. Esta mañana hemos escuchado una disertación de cobardía tremenda cuando había alargado sobre unos ministerios que son totalmente, ¿cómo podríamos decir? Si es que no hay palabras, si es que se queda uno corto siempre. Habiendo hablado mal de los ministerios, se mete uno de ese ministerio en lo que estaba predicando y ya resulta que ya era un siervo, que ya siempre había predicado bien, y entonces ya hacen sus felaciones y hacen sus ditirambos. Es tremendo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías auténticas. Gente que ha sido cristiana de toda la vida y que había entendido la divinidad de Yahshua, ahora ya reniega del Mashiach, ahora ya se empapa de judaísmo y no lo tiene ni como digno de ser adorado. Herejías destructivas. Se quedaría uno corto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Borracheras del vino, del furor, de la fornicación, de la gran ramera. No tiene que ser tampoco eminentemente física, con que sea espiritual. Orgías igual, porque es un tráfico de influencias. Una orgía monumental de fluido sexual con la bestia, de fluido sexual, de tráfico de influencias. Es tremendo. Y cosas semejantes a estas. Entonces predican como reinas, sodomizadas por su zángano. Y los que predican más bien como reinas y emperatrices, incluso evangelistas. De hecho, los evangelistas son las más reinas sodomizadas por su zángano de turno. Que es quien les facilita las estradas, los auditorios, el dinero recaudado, etcétera, etcétera, etcétera. Que quien hay detrás en verdad es el inicuo, es el antimashiach, el papado, que a ese es el que le diezman en verdad, en todas las iglesias organizadas. Romanos 8:13.
En el libro de Romanos 8:13 dice así, dice, porque si vivís conforme a la carne, no hay que vivir conforme a la carne. Debes de vivir conforme al Ruaj, al Espíritu, para que el Espíritu, el Ruaj, alinee, te haga seguir la línea que tú le marcas con el Ruaj. Porque el Ruaj tiene que tener el control de tu vida, el Espíritu tiene que tener el control de tu carne, para que tu carne también llegue a anhelar al Mashiach. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Deseos de la carne, obras de la carne, idolatrías, hechicerías. Mas si por el Espíritu, por el Ruaj, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Exactamente. ¿Cómo se mata? No dándole de comer. ¿Cómo hacéis morir las obras de la carne? No dándoles de comer. No siendo hechiceros, no siendo idólatras, pero si te lo crees todo, de todo el mundo. ¿Cómo no vas a ser idólatra? ¿Y cómo vas a hacer morir las obras de la carne? Si te crees todo lo que sale en televisión, todo lo que sube a la estrada, todo lo que supuestamente predicas. Te crees todo error, te lo tragas todo. Con mucho respeto a la amada del Mashiach. Pero esto es necesario decirlo a todos. Entonces, Proverbios 25-28. En Proverbios 25-18 dice así, mis amados y mis amadas, dice 25-28. 25-28 del libro de Proverbios. Como ciudad derribada y sin muro, o sea, vendido totalmente a sus enemigos, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo ruaj no tiene rienda. Y es que ese ruaj, para que vivas por el ruaj, tiene que estar sujeto. ¿Sujeto a qué? A la Torá, que nos desvela perfectamente nuestro patrón Yahshua HaMashiach, para mantener a raya y extinguidas, haciéndolas morir, esas obras de la carne. De otra manera, te quedas vendido a tus enemigos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos con... Entonces, claro, se asocia el dominio propio se asocia ese tener rienda para ir llevando a tu espíritu y que tu espíritu domine sobre tu carne, tu ruach domine sobre tu carne. Claro, asocian ese dominio propio con la pasividad. Sobre todo esto también se da mucho en América, que ya de por sí más de la mitad de los ministerios de América están descalificados porque son afeminados, y los afeminados no entran. Eso también dicho sea de paso. Entonces, asocian el dominio propio siempre con la pasividad, la permisividad, la tolerancia a todo, la tibieza, la mediocridad, pero nunca asocian el tener dominio propio con la defensa de la buena nueva. Ahí, con eso no asocian el dominio propio, con defender y no participar de las obras de las tinieblas y defender la buena nueva. Entonces, en 1 de Pedro 3:15, dice así, sino santificad a Elohim, el patrón, en vuestros levot, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa
con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Con mansedumbre? Por supuesto que sí. Pero esa mansedumbre vamos a ver que no tiene nada que ver con el tono de la voz, ni siquiera con esas palabras que a algunos puede parecerle groseras, esas palabras. No, es defensa de la buena nueva. Lucas 21:36. En Lucas 21:36 dice así, dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas, de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del ser humano. ¿Cómo hay que estar delante del ser humano, del Hijo del Hombre, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach? De pie. Si nos arrodillamos ante cualquier cosa, si nos creemos cualquier cuento, de nuevo anticristo, rey de Inglaterra, de pandemia, de coronavirus, si nos lo creemos todos, todo, y nos arrodillamos ante todo, porque lo creemos, y le damos una credibilidad que no merece, pues entonces estamos siendo idólatras y no estamos poniéndonos de pie. Y hay que estar de pie sobre el monte de Sión. Sión con Sadik, con la letra Sadik de justicia, es un ámbito espiritual en el que hay que estar. Y para estar en ese Sión de pie, el Cordero como degollado y los 144.000 que le siguen, para estar de pie hace falta no ser permisivos, no ser tibios, no ser mediocres, ¿verdad? Y ejercer ese dominio propio precisamente para salir de tibieza, de permisividad, de mediocridad. Entonces, mis estimados y mis estimadas, los más permisivos y los más tibios son precisamente los que antes dejan claro, pero esto hay que saber verlo, quien sabe verlo lo discierne perfectamente, que los más tibios y los mediocres son los que antes dejan claro que todas sus obras y todos sus dichos van a ser hechos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne de por sí es la tibieza y la mediocridad, la permisividad de todo, la falta de pararse de pie. ¿Entienden? Porque es idólatra, tiene tendencia a la idolatría, a vivir arrodillado delante de cualquiera, de cualquier ramera, de cualquier prostituta que salga por televisión o que goce de eso, del crédito de la gente, ¿no? Entonces, te dejan claro los tibios y los mediocres, los permisivos, son los que antes dejan claro que todas sus obras van a ser hechas precisamente en esa carne, de la tibieza, del vivir arrodillado ante cualquier cosa, de idolatrizar, de creerse todo. Entonces, ¿por qué gritan muchos de ellos en muchos ministerios? Porque ni ellos se creen lo que declaran, entonces tienen que gritarlo. Y otros cuidan el tono templado y gutural, un tono, claro, esos son más duchos, esos son más astutos, cuidan el tono templadito y gutural para que suene a música, y incluso siendo maldiciones, porque es que lanzan maldiciones a su mismo auditorio, Pero como lo dicen en un tono templado y gutural, para que suene a música, y entonces el oyente se quede en un estado relajado y receptivo a las palabras que no son ruaj. Esas palabras no son ruaj, son ingeniería carnal. Ingeniería carnal, pero no son ruaj, no son espíritu. ¿Entienden? Las obras de la carne son aquellas cosas en las que no hay provecho. Ingeniería carnal. O gritan
o cuidan de una manera gutural y templada las maldiciones que lanzan a su auditorio si no les oyen, si no publican sus vídeos, si no les diezman, ¿verdad? Entonces esas palabras no son ruach, son ingeniería carnal que se mueve en las obras de la carne, idolatría, celos, envidias, ¿verdad? Entonces las obras de la carne principalmente se distinguen porque no hay provecho en esas palabras que no son ruach, ¿verdad? Esas palabras y esas obras que no son ruach, no hay provecho en ellas. Entonces lo tenemos en Juan 6:63, Yohanan 6:63. Juan 6:63. Dice así, dice, el ruach, el espíritu, es el que da vida. La carne, las obras de la carne, la potestad de la tendencia natural de la carne, que es idolatrar, que es mentir, que es engañar, que es tener hipocresía, ser farisea, ¿verdad? Moverse en esa ingeniería carnal de que parece que es apocado, casi afeminado, y luego son los más asesinos, los afeminados. Luego son los más asesinos, miren América. Entonces dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, dice nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que yo os he hablado son ruach y son vida. Son lo contrario a esas palabras carnales, a esas palabras carnales que licencian la mediocridad, la tibieza, la permisividad. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach se mueve en lo taxativo, en lo fijo. Nos fijó la Torah, nos fijó lo que es la Torah, ¿verdad? Entonces ahí no hay digamos, ninguna clase de tibieza en las palabras del Mashiach, en la Torah, la instrucción que representa el Mashiach mismo, ¿verdad? Ahí no hay lugar a la tibieza, a la idolatría, a la permisividad, ¿verdad? A moverte en las hechicerías, a moverte en idolatrar a los enemigos de Yahshua por un lado y luego por otro querer ministrar a Yahshua. No, si eso son palabras carnales, y si tomas de la carne vas a hablar palabras carnales. Y si alimentas más la carne con palabras carnales, es lo que vas a tener, una carne, un cuerpo no sujetado al ruach, no sujetado al espíritu. Entonces no vas a hacer lo que quieres, te vas a mover en el error continuamente, vas a decir que sí lo haces, pero no lo vives. Vas a tener una total bipolaridad contigo mismo, no vas a encontrar la shalom, la paz, la tranquilidad, el sosiego, ¿entienden? Entonces no hay provecho. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, no tiene provecho la palabra carnal, de la mediocridad, de la tibieza, del sincretismo, del vivir arrodillado ante cualquier cosa, ante cualquier idolatría. Ya están asustados, que vienen las langostas, que viene el anticristo de Inglaterra, que viene el coronavirus. Mentira, pero no tienen esa fe, esa emuná, esa convicción. No se paran de pie para ver que todo eso es mentira, sino que lo idolatran, lo creen y se arrodillan. Entonces para nada aprovecha, no tiene contenido la palabra carne. Las palabras que son carne, que toman de la carne, de la tibieza, de la mediocridad, no tiene contenido, no tiene sustancia. Te hablan de necedades, de vanidades, de pendejadas, como dice nuestro amigo Cristian Silva. No tienen argumento. Es divagación, es persuasión, es hechizo, si quieren, claro que sí. Es disuasión, es tendencia constante al error y recurso que utilizan los carnales, los que en verdad se mueven en la carne, pero ellos no te van a decir que se están moviendo en la carne, tendrán que disfrazarlo de espíritu, ¿verdad? Para ministrar la palabra de poder, para engañar. Entonces utilizan el recurso de la tendencia al error, de la hechicería, de la disuasión, de la persuasión, de la divagación, para obstruir el reino de Elohim. En primera de Timoteo 4:1 dice
en 1 Timoteo 4:1, dice así, ya estamos acabando, mis preciosos y mis preciosas, dice, pero el Ruaj dice claramente que en los postreros tiempos algunos renunciarán, porque apostatar, quedarse fuera de todo lo que se está cociendo en el mundo y de toda esta tibieza y mediocridad, que no comprenden que la carne no debe ser demonizada, sino que la carne debe ser sujetada al Ruaj para que palpite, para que vibre en el Ruaj del Mashiach, en el Ruaj Elohim de nuestro Mashiach, y se mesianice, se haga elogiable. Entonces, el Ruaj dice claramente que en los postreros tiempos algunos renegarán de la emuná, de la fe en el Mashiach. Ya están renegando de una manera u otra de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Por supuesto que sí, porque se mueven en la tibieza, en la mediocridad. Aunque digas que Mashiach es Elohim, si te crees lo que dicen los enemigos de Yahshua y crees en un Israel formado por enemigos de Yahshua, entonces estás idolatrando de la misma manera. Toda tu potestad en la que te mueves es carne, son obras de la carne y son palabras de la carne. Entonces, en los posteros tiempos algunos renegarán de la emuná, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nada menos, señores, nada menos. Nada menos. Doctrinas de demonios. Claro, la carne se demoniza si precisamente te mueves sin sujetarte al Ruaj Elohim. Te mueves en vanidades, disfrazando tu mediocridad, tu tibieza, tu hipocresía, tu fariseísmo, ¿verdad? Ahí es cuando te mueves realmente en que tu carne se haga nido de demonios, de la misma manera que aquella gran ramera de Apocalipsis, que se ha hecho habitación de todo espíritu inmundo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 5:8, y ya vamos a acabar con este verso, 1 Corintios 5:8 dice así. Dice Shaul, Pablo, Sholiahim, profeta de Elohim, un profeta incomprendido, que muy pocos comprenden, igual que a Job tampoco. ¿Por qué? Porque se mueven en la mediocridad y en el espíritu del error. Entonces, aunque digan entenderlo, les hace clic la mente con las palabras de Shaul, Pablo. Entonces dice, 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de Pesach se refiere, pero por ende a celebrar continuamente nuestra unión con el Mashiach, porque aún nuestra carne lo anhela, lo está anhelando, esa unión con nuestro Mashiach. Es una fiesta constante porque le celebramos siempre, ¿verdad? Así que celebramos la fiesta de unión con el Mashiach. Esto va a tener su repercusión en las bodas del Cordero. No con la vieja levadura le llama. ¿A qué? Vieja levadura a demonizar la carne, no viendo que la amada del Mashiach puede palpitar y vibrar su misma carne para Elohim bendito sea, sino rompiendo a la gente, haciéndole ver que no puede conciliar lo que es el anhelo de la carne con el deseo del Ruach, con el deseo del Espíritu. Entonces la van rompiendo, disgregando. Entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con esa vieja levadura que no concilia la entereza, la dignidad, el estar de pie, sino que se mueve en la tibieza, en la mediocridad, en la permisividad, en la idolatría ante todo. Ni con la levadura de malicia. Dicen que ministran la palabra de poder, se creen ministerios independientes, pero no dejan la malicia indígena muchas veces, con mucho respeto a los nobles indios, pero hay ministerios que se mueven en ser indígenas auténticos porque tienen esa malicia que parte de idolatría, ahora disfrazada astutamente. Levadura de malicia y de maldad, ni con levadura de malicia
y de maldad, sino con panes sin levadura. Esa es la levadura verdadera, la malicia. Ir siempre con la malicia, la hipocresía, la envidia, el fariseísmo, la tibieza, la mediocridad. Envidia a quien está parado de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 sellados. Envidia. Sino con panes sin levadura. Con panes sin levadura, ¿de qué se componen estos panes sin levadura? Que su figura estaba en los panes de la proposición. ¿Proposición de qué? Proposición de boda. Proposición de boda. Ahora, ¿quieres estar con el Mashiach? ¿Quieres estar con el amado? ¿Quieres estar en boda, en unión con él? Pues entonces tienes que estar sin esa levadura y con pan, siendo panes, siendo lejemín de sinceridad y de verdad. Ahí es donde te tienes que mover, en la sinceridad y en la verdad. Esto descarta a casi la totalidad de los ministerios que nosotros conocemos, que son muchísimos en la red. Otros tenemos la dicha de no conocer, porque como está la cosa, mejor no conocerlos, porque se mueven en la mediocridad absoluta, en la levadura, en el fariseísmo, en la tibieza, en la idolatría del judaísmo, muchas veces, ¿verdad? Y otros, pues, inventándose un Jesús que cumpla todos sus caprichos. Caprichos de hacer milagros, de milagreros, de hacer sus campañas, de inflamarse por la boca, de inflamarse con palabras grandilocuentes, citar bendiciones cuando no se cumple la Torá, y eso está prohibido, ¿verdad? Entonces dice, con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Ahí es donde hay que moverse, en la sinceridad y en la verdad. Quien no se mueva en sinceridad, quien no tenga sinceridad consigo mismo, principalmente tienes que tener la sinceridad contigo mismo, porque tienes que ser consecuente e integral en todo tu ser y llegar a concebir en el amor que en el amor y el poder del Mashiach, hasta tu carne puede anhelar la presencia del Mashiach, si es llevada por el Ruach Elohim, la palabra de Elohim, el viento de Elohim, las palabras de nuestro Mashiach, que es las que dan vida. Ahí es donde te unes a él, ahí es donde tu carne también lo anhela. ¿Por qué? Porque te mueves en el Ruach de vida, en las palabras del Mashiach. Así que, hasta aquí, disfruten de este hermoso domingo, primer día de la semana, que empezamos con fuerza. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, y gracias por las suscripciones y los me gusta, que saben que con más me gusta, pues más se focaliza el video y más gente puede verlo y puede ver todas estas bendiciones y este caudal de ministración que el Eterno bendito sea, que nuestro patrón Yahshua HaMashiach pone en nuestros levot para que todos puedan ver y oír la verdad y la sinceridad desde este ministerio. Y también sabemos que fuera de la red hay hombres y mujeres que están viviendo este caudal, que están viviendo, que están siendo instruidos y que precisamente por la prudencia de no hablar lo que no saben, una prudencia que no tienen los ministerios de la red, pues se están callando hasta entender bien. Bueno, pues a ese entender bien nosotros les vamos a ayudar y les estamos ayudando con mucha javá, con mucho amor, ¿verdad? Para pararnos firmes, porque aquí no es el del que corre, aquí la va a contar quien la acabe y quien quede de pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom, besos.